Dios. Vamos a aprovechar el tiempo. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el versículo 39. Estamos estos 3 días enseñando bajo el título La revelación de la paternidad apostólica en Cristo Jesús. Amén. Ayer tocamos varios puntos. Yo sé que algunos pudieron apuntar, otros lo llevan impregnado en su espíritu. Amén. Me tomé el tiempo de grabar la enseñanza y se la dejé a su paternidad para que él comparta cuando considere prudente, al igual que escuché que se grabó en video. Amén. Si tiene la oportunidad de volver a escuchar, hágalo para volver a retroalimentarse de todo lo que estuvimos hablando ayer. Hoy voy a hablar la segunda parte, pero quiero que recuerde el título de los 3 días de esta serie de enseñanzas. Repita conmigo: la revelación de la paternidad apostólica en Cristo Jesús. Lo que Dios nos está revelando es apostólico, es del Nuevo Testamento. Es lo que necesita entender la iglesia ahora. Amén. Esto prepara al pueblo para estar dispuesto para recibir a su Señor, porque la paternidad nos afirma, nos consolida. Y si nos ponemos en pie, vamos a leer unos versículos. Y esta mañana, mientras compartía con su pastor, siempre me enseña, cada vez que habla hay mucha sabiduría, mucha experiencia. Y hoy que tenía la oportunidad de compartir con él, me hizo darle más notoriedad cuando lea la escritura a los subtemas que hay en la Biblia, que en el original realmente no existen los subtemas ni los números, sino que es una lectura continua. Pero se nos ha facilitado para ubicar mejor los textos, los versículos, y se nos han puesto subtemas en cada texto, en cada párrafo de la escritura. Y digo esto porque quiero que lea el subtema del pasaje que vamos a leer. Si usted tiene la Reina Valera 1960, ahí va a encontrar una frase, un título muy fuerte que Jesús usa para los judíos. Mire lo que dice ahí: ¿sois de quién? Fuerte, ¿verdad? O sea, Jesús le dice a los que se sentían casi perfectos, Jesús le dice a los que decían ser discípulos de Moisés, hijos de Abraham, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y lo primero que aprendemos aquí es que el diablo también es padre, y el diablo también engendra hijos. Es más, desde el principio sabemos que la serpiente era el mismo diablo, tomando esa forma para engañar a la mujer y seguidamente al hombre. Dios profetiza una maldición sobre la serpiente, sobre Satanás, sobre el diablo, y dice que tendría también su simiente. Simiente es sinónimo de semilla, también es sinónimo de semen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice que la simiente, la semilla de la serpiente también engendraría hijos. Exactamente fue lo que pasó en el corazón de Judas. El diablo puso su semilla y engendró un hijo de perdición. Cuide su corazón. Hello. Diga: voy a cuidar mi corazón. Sobre toda cosa guardada, voy a guardar mi corazón. Y voy rápido, pero sé que no tengo prisa. Los apostólicos les gusta aprender, recibir, y la palabra es amada por ustedes. Así que hoy no les voy a decir que voy a terminar. Cuando yo termine es porque ya.
No siempre se viene a Los Ángeles a predicar y a enseñar. Estamos a 3.980 kilómetros de distancia, 6 horas de vuelo, 60 horas de manejo continuo. Así que voy a aprovechar el tiempo. Amén. Mire, el diablo también engendra hijos, tiene simiente, tiene semilla. No es casualidad que después que Jesús habla la parábola del sembrador, habla de semilla, habla de los 4 tipos de terreno, y el hijo representa el 4.º terreno. Diga, el hijo es el que oye y entiende la palabra. Un vientre fértil es el que oye y entiende. Un hijo nace como resultado de que oigas y entiendas lo que el Espíritu te está hablando. Entonces van a ser en ti un verdadero hijo de Dios, un hijo en Cristo Jesús, un hijo en la visión. Hello. Tú te bautizaste porque la palabra llegó a ti, la oíste y la entendiste, te arrepentiste y bajaste a las aguas. Nació un hijo de Dios. Se te reveló que eres hijo en Cristo cuando oíste la voz de tu pastor y dijiste: detrás de este hombre hay más que una prédica, hay más que una enseñanza, hay palabra de vida eterna. Oíste, entendiste y nació en ti un hijo en Cristo Jesús. Estoy enseñando. Usted es hijo en la visión porque oye y entiende la visión de la Iglesia Apostólica Cosecha Final Internacional. ¿Está siguiendo? Ahora, no es casualidad que cuando Jesús enseña la parábola del sembrador, enseguida habla del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque así como la buena semilla cae en el corazón de la buena tierra, también el diablo quiere poner su semilla en ti, con una murmuración, con una crítica, con un chisme, con un falso testimonio. Precisamente porque eres buena tierra, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Entonces el diablo también engendra hijos y quiere engendrar hijos en esta visión, en los desacuerdos, en rebeldía. Pero bueno, leamos la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron, mire esto, los fariseos en una pequeña plática con carácter de debate con Jesús, le dijeron esto: nuestro padre es Abraham. Quiero que diga, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuras matarme a mí. Diga, hombre, que os ha hablado la verdad. Interesante esto. Querían matar al que les decía la verdad, la cual he oído de Dios. Miren lo que dice Jesús: lo que les hablo lo he oído de Dios. Estaba hablando el Hijo del Hombre, la humanidad. ¿No hizo esto Abraham? Y mire lo que dice en el verso 41: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Mire esto, nuestros padres hicieron lo correcto. Un padre tenemos que es Dios. Habían reconocido a Abraham, reconocieron a sus padres terrenales y ahora estaban diciendo que tienen un padre que es Dios. Si hay alguien que reconoce paternidad, son los judíos. Pero observen, estaban queriendo matar al que les quería dar una paternidad en Cristo Jesús. Estaban queriendo crucificar al hombre que veían y que los confrontaba. Silencio. Seguimos. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creeréis. Quiero que pongas tu Biblia a un lado y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que tengo de enseñar tu palabra en esta noche. Padre, lo voy a hacer con la autoridad de tu Espíritu Santo, con la autoridad de tu nombre, por la fe de ellos. Padre, estoy aquí para enseñar algo que necesitamos oír y que sea revelado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. El tema de la paternidad apostólica en Cristo Jesús es una de las últimas cosas que Dios está revelando a la iglesia que lleva su nombre. Él no solo quiere que el mundo conozca su nombre para ser salvo, sino que quiere que el mundo tenga una relación con Él por medio de la revelación de su paternidad. Porque todo lo que observamos en la sociedad, las actitudes de los hombres, en todas las esferas sociales y económicas, es la ausencia de la paternidad. La paternidad de Dios, la que llena todo. La Biblia dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Quiero que sepa que Dios es el único que puede llenar como Padre el vacío del hombre. Jesús fue profetizado no solo como un niño, no fue dado solo como un hijo, no es solo consejero, no es solo Dios fuerte ni príncipe de paz, sino que es Padre eterno. Él es el único que como Padre, repito, el único que revelado como Padre puede llenar el corazón de una mujer, el corazón de un hombre, el corazón de un joven. Es por eso que si hay algo que se nos tiene que revelar, además de su nombre para ser salvo, es su paternidad, para que te sientas plena, para que te sientas pleno. Se te tiene que revelar lo que se le reveló a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. ¿Cuál era la causa? Ella estaba buscando llenar ese vacío en el abrazo, en las palabras y en el cariño de los hombres, hasta que conoció a Jesús, el Padre eterno, y Jesús llenó en esa mujer el vacío que los hombres no habían podido llenar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es por eso que si a ti se te ha revelado la paternidad de Dios, tú puedes estar convencida y convencido de que no te falta nada. Si eres millonario, qué bueno, pero si no lo eres, te sientes pleno. Aleluya. Si tienes casa, qué bueno. Si no la tienes, sientes que no te falta nada, porque la paternidad de Dios, la revelación de la paternidad de Dios te ha llenado. No es suficiente con las aguas. No es suficiente con solo hablar en lenguas. El mismo apóstol Pablo dijo: ¿de qué me sirve que tenga toda la fe de este mundo, los dones de este mundo, que yo le diera mi dinero a la gente, si no tengo amor? De nada me sirve. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Si la paternidad de Dios no me ha llenado, de nada me sirve todo lo demás. Pero qué poderoso es ser bautizado en agua en el nombre de Jesús, hablar en lenguas, tener dones, tener fe,
dar nuestro dinero a la obra y todavía por eso y encima de eso tener el corazón lleno del amor de Dios como Padre. Por eso, si usted tiene un hijo en las drogas, pídale a Dios que revele su paternidad. Si usted tiene un esposo insatisfecho, por más que usted hace lo que hace para que se sienta bien, se sienta amado, pero se siente vacío, pídale a Dios que revele su paternidad. Aquí hay hombres que no van a dejar a su mujer por la razón de que Dios ha llenado el vacío en su corazón. Aquí hay mujeres que no van a dejar a sus esposos y van a luchar por sus matrimonios por la razón de que Dios ha llenado su corazón con su paternidad. Aquí hay jóvenes que no van a tener que ir a un centro de rehabilitación, que no van a tener que ir a un centro de alcohólicos anónimos por el simple hecho de que Dios ha llenado su corazón con su paternidad. Dios está revelando su paternidad a la iglesia. Y cuando la revela, el resultado es la plenitud que tú sientes. Yo decía, Dios me bendijo con unos buenísimos padres. Por gracia y misericordia de Dios tengo a mi padre y a mi madre en vida. Me dieron todo lo que estaba a su alcance. Fue un gran ejemplo mi padre de cómo amar a Dios. Pero Dios tenía que revelarse a mí como mi padre. Le voy a decir algo: Dios no tiene nietos en su reino. Él tiene hijos. Aquí hay padres de familia que lo único que tienen que clamar es que Dios se le revele a tu hijo como se te reveló a ti, para que tu hijo sienta lo que vos sientes, para que tu hijo esté pleno como tú estás plena. Y cuando eso suceda, no te vas a preocupar si está en drogas o está en pecado o está perdido. Les voy a recordar esto: Dios es Dios de Abraham, pero cuando tenía que revelarse a su hijo, se volvió en Dios de Isaac. Y cuando se tenía que revelar a Jacob, se volvió en Dios de Jacob. Repito, Él es Dios de Abraham, es Dios de Isaac y es Dios de Jacob. Así como se te reveló a ti, se va a revelar a tu hijo, se va a revelar a tu nieto. Alguien alabe a Dios. Si hay algo por lo que tenemos que clamar, Pastor Hernández, es: revélate a la iglesia como Padre. Revélate a las familias como Padre. Vuelvo al testimonio, porque luego uno se emociona y no los termina de contar. Me pasa mucho. Dios me bendijo con buenos padres. Hasta el día de hoy casados juntos. Han luchado, han sufrido, se han entregado a la causa. Y un día mi padre oraba y le decía a Dios: lo que yo no pude hacer para estar presente en toda la vida de mi hijo, por servirte a ti, llénalo tú, oh Dios. Cúbrelo tú con ese amor. Y exactamente a unas 2 horas y un poquito más de tiempo de aquí, es decir, del otro lado de la frontera, en Tijuana, Baja California, a la edad de 17 años, yo estaba en un cuarto solo. Había yo llegado ese día y estaba feliz de haber dejado mi ciudad, de haber dejado mi casa, y de todos los que me criticaban en la iglesia, me señalaban y me acusaban por el mal testimonio que yo daba. Pero en esa noche, el Dios que se le reveló a mi padre en el año 91 en la iglesia apostólica La Fe en Cristo Jesús en la ciudad de Mérida, ese mismo Dios estaba llegando a mí y estaba llenando el vacío de mi corazón. Yo ya había hablado en lenguas en el año 97, es decir, años atrás, pero la forma como me estaba llenando en ese cuarto, habían lenguas, claro, había un mover del Espíritu en mi vida, claro, pero había algo más pesado, una gloria más pesada, y era la revelación de Dios como Padre a mi vida. Y desde entonces
No le sirvo por la fe de mi Padre, le sirvo por la revelación que yo tengo. Por eso, si tú tienes hijos en esta situación, a lo que tu hijo le falta no son más chanclas, cinturonazos. Sigue estorbándolo, porque es nuestro trabajo como padres estorbar a nuestros hijos. Usted siga siendo un buen hijo de Dios y un buen hijo en Cristo Jesús para que sea un buen padre para ellos. Pero pídale a Dios cuando doble rodillas: revélate a mi hijo como padre, revélate a mi hija como padre, revélate a mi esposa como padre, revélate a mi esposo como padre, revélate a mi suegra como padre. Dios está revelando su paternidad. ¿Cuánta gente le dice padre solo para repetir lo que oyó de otros, pero no tiene una relación con él como tal? Todavía hay actitudes de servidumbre en su vida, de esclavitud emocional. Pero dicen padre, ¿por qué? Porque repiten lo que otros, los mismos fariseos, se jactaban de decir: somos hijos de Abraham. Nuestros padres hicieron lo correcto. Y todavía dicen: un padre tenemos que es Dios. Ellos tenían doctrina, eran monoteístas. Les habían dicho que tenían un padre que había llevado a sus antepasados de Egipto por el desierto y les había proveído pan, vestido, agua, nube, columna de fuego y todos los milagros. Pero no habían tenido la experiencia con él como papá, tanto que estaban cegados que no reconocieron que se había manifestado en carne. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo siento palabra de Dios esta noche. Felicidades, hijo de Dios. Lo tenían ahí, pero como solo tenían doctrina, no se daban cuenta lo cerca que estaba Dios en Jesús. Así pasa. Muchas veces lo tenemos solo como una enseñanza, pero no tenemos como una relación. Y cuando la paternidad se revela, es exactamente para afectar tu relación con Dios. Y cuando tu relación con Dios es como hijo al Padre, nuestro Padre, toda tu vida cambia en totalidad. Piensas como hijo, hablas como hijo, decides como hijo, sirves como hijo, adoras como hijo. Imagínense, la samaritana creía en la adoración, pero no tenía plenitud del Padre en su vida. Reconocía y decía: en este monte mis padres me dijeron. Tenía doctrina, tenía enseñanza, pero no tenía relationship, no tenía relación. Quizás algunos de nosotros no somos tan fuertes en la doctrina todavía, pero tenemos relación. Movemos el cielo a nuestro favor. Cuando hablamos, papá oye, aleluya. Cuando oramos, el cielo se abre. Yo sé que estoy en una iglesia que tiene doctrina, claro que sí, pero tiene relación de Abba. Estoy hablando de la paternidad que Dios está revelando. Dios está revelando su paternidad. Y miren, hermanos, cuando Él la revela, decíamos, y lo voy a usar como ejemplo, es el eslabón que le falta a tu cadena. Porque tienes
muchas cosas que has aprendido, en las que te mueves, en las que practicas, pero dices, me falta algo. ¿Alguien siente que le ha hecho falta algo? Hemos tenido cultos poderosos, llenos de gloria, pero muy en tu interior dices, me falta algo. No te sientas mal por eso, estás a punto de recibir una revelación. Es más, a los que estaban cerca de Jesús les faltaba algo. Vieron multiplicación de panes, multiplicación de peces, leprosos siendo limpiados. Lo vieron caminar sobre las aguas, limpiar leprosos, ya lo dije, ¿verdad? Bueno, pues limpió más leprosos, levantó paralíticos, levantó cojos, le dio vista a los ciegos. Pero Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Nos falta algo, nos falta algo. Creemos que lo hemos visto todo en 30 años, pero nos falta algo. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, hace tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Hace cuánto que me adoras? ¿Hace cuánto que me alabas? ¿Hace cuánto que me sirves y no me conoces como tu Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, si no me crees por lo que te digo, créeme por las obras que he hecho. Por eso, si usted siente que falta algo, yo le estoy diciendo que le falta la revelación de la paternidad de Dios. Y cuando Él se revela, ¿qué más me puede hacer falta? Él es mi papá, soy su hijo, Él es mi padre, Él es mi papi. Yo puedo moverme donde quiera, predicar su nombre sin peligro o con peligro. Él está conmigo, Él es mi Padre. Yo puedo orar y sé que en su tiempo Él va a hacer la obra. Cuando Él habla de conocer, no me habéis conocido, Él dice, no se les ha revelado. Todos los que tienen hijos pequeños, por ejemplo, el niño que está abrazando el varón es su hijo, ¿verdad? Él va a tener una edad de entendimiento donde te va a reconocer como papá. Pero él puede tener tu semilla y lo pudiste cargar en sus primeros días de nacimiento. Pero si él crece sin ti, puedes llamarle papá a cualquiera allá afuera. Pero cuando él abra los ojos y él diga, Él es mi papá, ya no solo porque me contaron que estuvo en mi nacimiento y trabajó para que yo tenga leche Clean Bebé todos los primeros años, sino porque la relación que ahora tenemos, ahora tengo entendimiento que Él es mi Padre. Lo mismo ha pasado espiritualmente con nosotros. Dios, de tiempo en tiempo has venido a la iglesia, vienes a la oración y muchos te han dicho de lo que Él ha hecho en el pasado, pero cuando se te revela estás convencido de que Él es mi Padre, Él es mi papá. Dios nos da su paternidad primero en la relación que tenemos con Él. Él nos habla, Él nos hace sentir como Padre. Hermanos, cuando Dios revela esto, tu vida cambia completamente. Tu carácter, tu entorno, lo que aparentemente nunca ibas a superar de ti mismo, lo superas. Pero algo muy importante, que cuando Dios revela su paternidad, también te revela por medio de quien te la está dando. El hecho de que el pueblo de Israel, específicamente los fariseos,
no tenían entendimiento de que Dios era su padre y solo tenían por teoría, por tradición o por recuerdos de lo que sus padres les repetían según la tradición. Era porque no se daban cuenta a través de quién estaban recibiendo la paternidad, tanto así que lo querían crucificar. Y en el pasaje que leímos se hablan de las 5 paternidades en las que nosotros en algún tiempo hemos estado conectados o estamos conectados, y algunos sin darse cuenta. En ese pasaje se hablan de las 5 paternidades que están sobre todo el mundo, pero muy pocas han sido reveladas. La primera la distinguimos: los hijos del diablo. Y sabemos que todo aquel que practica la mentira, todo aquel que es homicida, todo aquel que peca, todo aquel que rechaza a Dios, es porque Satanás ha puesto una semilla en él o en ella. El hombre perdió su derecho de ser hijo de Dios desde la caída de Adán. Porque en la genealogía Adán es considerado como hijo de Dios, pero perdió ese derecho por la caída. Y Dios ha tratado de restaurar una y otra vez esa relación. Por eso toda la escritura se basa de paternidad, y Dios siempre ha tratado y trabajado con hijos. Adán perdió ese privilegio y Dios lo quiso restaurar con uno de sus hijos llamado Abel. Restauró la honra con Abel, pero Caín mató a Abel. Y Dios quiso volver a restaurar esa relación de padre e hijo con un hijo llamado Set. Dice que lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y toda la historia bíblica vemos a hombres que agradaron a Dios, como por ejemplo Enoc. Caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero era hijo de alguien en lo terrenal. Pero Dios lo asume, lo adopta y lo recibe como su hijo. Noé era hijo de Lamec. Se equivocó, sí, pero reindicó su camino al final. Y gracias a la justicia de Noé, al pregonero de justicia, la humanidad tuvo una oportunidad más. Y de ahí vamos conociendo la Biblia. Abraham era hijo de Taré. Y vamos conociendo toda la historia bíblica. Llegamos a los profetas y llegamos al Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy nos damos cuenta que Dios sigue trabajando con hijos. Dios sigue trabajando con hijos. Pero mire, en la Biblia vemos, y el encabezado y el subtítulo dice que Dios le dice a los fariseos que son hijos del diablo. Es una declaración muy fuerte, pero es lo cierto. Todo el que aborrece a su hermano, todo aquel que es homicida, todo aquel que practica el pecado, todo aquel que anda lejos de la verdad, es porque el enemigo ha puesto su simiente en él. Y los fariseos todavía se jactaban de ser hijos de Abraham, pero también honraban a sus padres, porque le decían a Jesús que él había sido nacido de fornicación, en la ironía que le estaban diciendo, o en el sarcasmo, cuando le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación, porque le estaban diciendo nos enteramos por ahí que el asunto entre tus padres no fue muy bueno. Por más que quisieron ocultarlo, tu madre se embarazó antes de la boda, o como lo decimos en México, se comieron el pastel antes de la fiesta. Es lo que le estaban diciendo. No somos nacidos. Se estaban diciendo nuestros padres hicieron lo correcto. Pero luego se sienten muy santos y dicen un padre que tenemos que es Dios. Mire, ellos reconocían todas las paternidades, pero Jesús les reveló una y les dijo: su padre es el diablo. Reconocen la de Abraham, reconocen la paternidad terrenal, reconocen la celestial, pero su padre es el diablo. Y la última paternidad que ellos no reconocían, la querían matar.
la querían perseguir o la perseguían y la crucificaron. Y esa paternidad es la que les hablaba la verdad, es la que les mostraba el camino. Y esa paternidad estaba en Cristo Jesús. Esa paternidad estaba en el hombre. Esa paternidad estaba en el que ellos criticaban, en el que ellos señalaban, en el que ellos acusaban. Y muchas veces el cuerpo de Cristo está así. Gracias a Dios ya no son hijos del diablo, porque nacieron de nuevo y ahora son hijos de Dios. Reconocen a Dios como su Padre. Se dicen ser hijos de Abraham porque tienen fe. Honran a sus padres terrenales, a sus padres biológicos, pero no reconocen la paternidad en Cristo Jesús que Dios ha puesto en su pastor. Lo voy a repetir. La iglesia ya no está bajo la cobertura de Satanás, porque nació de nuevo como hijos de Dios. Son de fe, dice Gálatas, por lo tanto son hijos de Abraham. Han recuperado la honra hacia sus padres porque los han perdonado. Vivos o muertos, los han perdonado. Están limpios en su corazón. Pero muchas veces critican su paternidad en Cristo Jesús. No se someten a su paternidad en Cristo Jesús. Acusan a su paternidad en Cristo Jesús. No honran a su paternidad en Cristo Jesús. Rechazan a su paternidad en Cristo Jesús. ¿Y cuándo es que esto comienza a suceder? Cuando les habla la verdad, cuando los confronta, cuando los incomoda, cuando los disciplina. Entonces dicen: no, este es un mal hombre, vamos a cambiarlo o vamos a movernos. Lo que quiero que la iglesia aprenda es a honrar las paternidades que Dios ha puesto sobre tu vida. Cuando Dios revela su paternidad a tu vida, lo primero que tú reconoces es esto: mi Padre espiritual es Dios. Quiero que lo diga conmigo: mi Padre espiritual es Dios. Su Padre espiritual se llama Jesús. La Biblia dice que Él es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores busca el Padre. Cuando tú digas mi Padre espiritual, tú te estás refiriendo a Dios. Jesús es el Padre de tu espíritu. Pablo dice: si en otro tiempo tuvimos a nuestros padres terrenales y los venerábamos, cuánto más al Padre de los espíritus y viviremos. Estamos aprendiendo. ¿Quién es tu Padre espiritual? Cristo Jesús. 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 Los fariseos no podían decir que es Jesús porque no tenían la revelación de que Dios estaba en Jesús. Usted ya lo sabe. El que alimenta mi espíritu es Jesús. El que me provee espíritu es Jesús. Yo existo, tengo movimiento, tengo vida porque Él me dio espíritu. Número 2, ¿quién es su padre en la fe? Ahí está. Gálatas dice, y quiero que lo leamos porque es importante respaldar todo con la escritura. Gálatas 3:7. Mire, usted no es judío, o quizás alguno se ha hecho algún tipo de estudio profundo en su ADN y dice: oh, fíjese que tengo raíces en mí relacionadas a los judíos. Gloria a Dios por eso. Qué bienaventurado es. Pero si no lo es, quiero que sepa que usted también es hijo de Abraham por la fe, porque somos la rama injertada en el árbol y tenemos las promesas. Somos ese olivo silvestre. Tenemos las promesas, y qué bonito es saber que tenemos las promesas, pero también tenemos las responsabilidades. Mire lo que dice Gálatas, porque es importante ubicar nuestras paternidades. ¿Quién es mi padre espiritual? Dígalo
Póngalo para que sepa que está entendiendo. ¿Quién es mi Padre espiritual? Él es el Padre espiritual, es el Padre eterno, Él es nuestro Padre celestial. Él es el Padre de las luces. Pero mi Padre en la fe. Gálatas, el capítulo 3, verso 7. Gálatas 3, 7. ¿Cuántos ya lo tienen en su Biblia? Mira, ahí está. Sabed, aprende, conoce, sabed, por tanto, que los que son de fe, los que son de fe, ¿dónde están los que son de fe? Los que son de fe. La iglesia apostólica Cosecha Final es una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia de fe. Su paternidad es de fe. Los ministros son de fe. Los diáconos son de fe. Los ujieres son de fe. Los líderes son de fe. Las mujeres son de fe. Los jóvenes son de fe. Los músicos son de fe. ¿Y qué tienen los que son de fe? Estos son hijos de Abraham. Todas las promesas abrámicas son para vos, son para mí. Voy a prosperar porque soy de fe y soy hijo de Abraham. Dios va a bendecir a los que me bendigan porque soy hijo de Abraham. Dios va a engrandecer mi nombre porque soy hijo de Abraham, porque soy de fe. Lea nuevamente las 7 promesas que Dios le hizo a Abraham y apropiéselas. Recíbalas. La historia, porque no es parábola que se cuenta, del rico y Lázaro. ¿Cómo le decía el rico? Padre Abraham. Así que cuando canten en la escuela dominical, Padre Abraham tenía muchos hijos, diga: yo soy uno de ellos. Yo soy una de ellas y es mujer. Cuando mire a un judío, mi hermano, soy de fe. Quizás en mi ADN no hay rastros de ninguna tribu, pero soy de fe. Abraham es mi padre. Y como soy hijo de Abraham, voy a hablar palabra de fe. Como soy hijo de Abraham, voy a declarar palabra de fe. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ¿sabe por qué entró a la casa de Zaqueo? Porque mientras muchos miraban un ladrón, un paria, un corrupto, él decía: no, yo voy a salvar a un hijo de Abraham. Lea su Biblia. Cuando él entró, la gente allá afuera, ¿viste dónde entró Jesús? Entró a morar a casa de un hombre pecador. Y Jesús, cuando escuchó que Zaqueo se puso en pie y dijo: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Y cuando Jesús habla, dice: la salvación ha llegado a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Vamos a recuperar a los hijos de Abraham. Pero pastor, se fue y anda robando. Hay que recuperarlo porque es hijo de Abraham. Porque creyó en lo mismo que tú creías y crees. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? En el día de reposo, en la sinagoga, Jesús rompió el protocolo religioso, porque Él es el Señor del día de reposo. ¿Y sabe qué? Aunque el principal estaba enojado por lo que pasó, pero Jesús la llamó y Jesús la tocó
y le dijo: espíritu de enfermedad, sal de ella. Y yo siento declarar hoy sobre alguien: espíritu de enfermedad, sal de ella, sal de él, en el nombre de Jesús. Si eres tú, levántate y recibe este milagro en el nombre de Jesús. Y cuando la encorvada de 18 años se enderezó y el principal de la sinagoga se enojó, él dijo: esta hija de Abraham que estaba atada, 18 años atada, pero era hija de Abraham. O sea, yo sé que a veces nos gozamos de decir soy hijos de Abraham, pero hay muchos hijos de Abraham atados y hay que liberarlos. Hay hijos de Abraham que hay que ir a buscarlos. Jesús fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quién es mi padre en la fe? ¿Quién es mi padre en la fe? Dígalo: soy hijo de Abraham. No, usted no está pecando, hermanos. Esto no es sacrilegio, es Biblia. Soy hijo de Abraham. Soy hija de Abraham. Eso usted va a seguir creyéndole a Dios. Hoy recibí un testimonio del pastor Molina, el WhatsApp que me mandó, de cómo Dios obró en menos de una semana en un asunto legal. Los hijos de Abraham tienen que pelear sus asuntos legales en la fe. Tenemos promesa. ¿Por qué no nos fuimos a una bodega ahí en el olvido y venimos a esta propiedad rodeado de estudios? Le voy a responder por qué. Porque somos hijos de Abraham. Deja de pensar en un changarrito, o sea, un negocio pequeño. Piensa en un negocio grande. Eres hijo de Abraham. Aleluya. Por eso los hijos de Abraham cargamos la leña también. Los hijos de Abraham somos el sacrificio. Somos hijos de Abraham. Yo sé que esto puede incomodar a algunos, pero es revelación. Hijo de Dios, tremendo. Eso es suficiente, sí. Pero Dios dice: te quiero dar un plus. También eres hijo de Abraham. Número 3. ¿Quién es mi padre biológico? Mi padre biológico es el que Dios usó para que yo tenga existencia en la tierra. Él es mi padre biológico. Como haya sido, hermanos, bueno o malo a su criterio, su estatura, su color, su apellido, como haya sido su padre, Dios lo usó. Usted existe por la voluntad de Dios, pero Él dijo: este va a ser tu papá. Tú no lo vas a escoger, pero este va a ser tu papá. Miren, yo les quiero testificar. Mi pastor, quien es mi padre biológico, hasta el día de hoy ha bautizado el 70%, si le puedo poner un porcentaje, el 70% de la hacienda donde él nació y donde mi abuelo tuvo una mala reputación. Mi abuelo fue bautizado en el 2008 y partió con el Señor en el 2019. 10 años vivió para Dios, le entregó su vida, cantó las rancheras más cristianas que usted pueda escuchar. Si el mundo tenía a Vicente Fernández, la iglesia tenía a Chente Costal, el grande hijo de Dios. Cantaba en palenques, cantaba en ferias, pero del 2008 al 2019 cantaba Jesucristo, y bajándose de cantar bautizaba gente en el nombre de Jesús. Pero tenía una mala reputación donde él nació, y nació mi padre. Abandonó a sus hijos. Pero mire, el corazón de un padre
o el corazón de un hijo que Dios ha llenado con su paternidad puede perdonar aún el hombre más perverso que hayas tenido por padre en tu vida. Nunca me voy a olvidar de este cuadro en el 2019, cuando mi padre llevó y sepultó a su padre. Es el funeral más grande que yo he visto en mi vida y que ese pueblo ha visto. Lo más grande, hermanos. Pero nunca me voy a olvidar de este cuadro. La tumba de mi abuelo. La esposa última que él tuvo, por la que abandonó a mi papá y mi abuela, las dos abrazadas y las dos discípulas de Jesucristo. Lo voy a repetir y las va a conocer cuando vaya en octubre. Pastor, aquí tenía a la derecha a la que no conocían a Jesús, y por la causa por la que él abandonó a mi padre, aquí estaba. Y aquí a la izquierda estaba su madre biológica, juntos dándole gracias a Dios, porque alta estima es la muerte de sus santos. Y ahí había un dictamen: fallecimiento. Pero para los hijos de Dios, los que mueren no están muertos, solo duermen, van a resucitar. El Hijo del Hombre muere, pero el Hijo de Dios solo duerme. Pero ¿sabe qué? Mi padre puso una misión en su corazón: regresar y salvar a todo su pueblo, si es posible. Lleva el 100%. Y un día, cuando acompañen a su pastor a México, diga amén. Imagínense llegar un avión completo de Cosecha Final a Yucatán, la capital del avivamiento y de la cochinita pibil, y vayan a la hacienda de Mazuquil, que no aparece ni en el mapa. Hasta ahorita hay el 70% de bautizados, hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando mi padre llega a esa ciudad y la gente comienza a preguntar: este no es hijo de Tino González, no es hijo de Florentino González, este que construyó el campamento, este que está trastornando la hacienda, este que está cambiando a la gente del catolicismo al cristianismo, no es hijo de aquel. Bueno, cuando uno hace cosas grandes para Dios, honras al hombre que Dios usó para engendrarte. Yo no sé si me está entendiendo esta noche, pero quizás a tu padre lo conocieron como el borracho, el drogadicto, el adúltero, el golpeador. Pero cuando un hijo de Dios se levanta, la gente dice: ¿quién es tu padre? Yo voy a terminar. Por eso, tenga éxito. Y al que está a su lado: vamos a tener éxito. Porque cuando nos vean exitosos, además de reconocer a Dios en nuestras vidas, van a preguntar: ¿quién es tu papá? Y tú digas: mi papá se llama Martín González. No importa cómo te haya tratado, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. David, su padre Isaí, no lo contempló entre los próximos para ser el rey de sus hijos. Lo dejó cuidando a las ovejas. Presumió a sus otros hermanos. Y ahí estaba David contento, cuidando las ovejas de su padre. ¡Hey! Llévale queso y pan a tus hermanos. Llévales queso y leche. Y ahí iba. Pero cuando se le presentó la oportunidad de tener éxito, enfrentó a Goliat, y saben la historia. Y cuando lo fulminó y le cortó la cabeza con su espada, ahí venía David arrastrando en una mano la espada y en la otra la cabeza de Goliat. Y cuando lo llevaron delante de Saúl, porque lo llevaron, creo que fue Abner quien lo llevó delante de Saúl, Saúl pregunta: ¿de quién eres hijo? Era la oportunidad para que él diga: yo soy huérfano,
Si a mí me negaron, ¿yo por qué voy a reconocer a mi papá? Si él no creyó en mí, ¿yo por qué lo voy a promover? Es más, lo que motivó a David a enfrentar a Goliat no fue la mujer, fue que le iban a perdonar la deuda a su padre. Y el hijo que tiene honra, aunque tu padre te haya dejado, te haya maltratado, tú lo vas a honrar porque es un mandamiento con promesa. Y era la oportunidad, era el momento de decir: no, yo me sostengo solo. Yo vine a este país solo y yo me sostengo solo. Pero le preguntaron: hey chamaco, hey muchacho, hey cipote, ¿de quién eres hijo? Y él dijo: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aleluya. Eso es honra a la paternidad biológica. Cuando te pregunten: hey, ¿quién es tu papá? Mi papá se llama fulano de tal y está en el rancho. Dios promueve hijos con honra. ¿Cuánta gente se ha acercado a mí? Ministros, pastores, líderes, miran el ministerio, escuchan y de repente se sienten atraídos y dicen: queremos lo que usted tiene. Yo digo: yo quiero que ustedes conozcan a mi padre, porque yo solo soy un modelo de hijo. Hay alguien que tiene una unción más fuerte que yo, que tiene más experiencia que yo, y yo tengo el privilegio de que es mi padre biológico y es mi padre en Cristo. Y voy a terminar, ahora sí. Es el primero de 4. Pero el pianista ya escuchó que voy a terminar, me va a ayudar. Ya hablamos de la primera paternidad. Vamos a repetir el examen. ¿Quién es mi padre espiritual? Por eso me gusta enseñar en pueblos como este. Mire, ¿quién es su padre espiritual? ¿Quién es su padre en la fe? ¿Quién es su padre terrenal? Es el hombre que Dios usó. ¿De quién éramos hijos antes de venir a Jesús? Por eso decía: ¿qué pasa si un hijo de Dios busca a una mujer en el mundo por esposa? ¿Quién va a ser su suegro? Voy a repetir eso. Si un joven va y dice: no, yo quiero buscar a mi esposa en el mundo, ¿quién va a ser su suegro? Pero mire, hay algunos que se me incomodaron por aquí. Mire, la cuarta paternidad, o quinta, en el orden que se los estoy enseñando. ¿Quién es mi padre en Cristo Jesús? Ahora se lo voy a preguntar antes de recordárselo como ayer. ¿Quién es? Mi pastor. En Cristo Jesús, en el nuevo pacto. ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué tiempo? Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Hay un nuevo pacto. Creemos en un nuevo nacimiento. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en nueva criatura es. Pero para ser nueva criatura hay que estar en Cristo. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los que somos maestros,
Somos maestros para ustedes en Cristo Jesús. Somos hermanos en Cristo Jesús. Yo le puedo decir a alguien del sexo masculino: te amo en Cristo Jesús, y no lo va a tomar de otra manera. Le puedo decir a una hermana: hermana, la amo en Cristo Jesús, y no se va a poner celoso el esposo, porque en el nuevo pacto es en Cristo Jesús. Por eso uno llega a una ciudad extraña, pero te sientes en casa. Te sientes bien, puedes dormir y sabes que no te van a hacer daño. Sabes que el plato que te van a poner es un riquísimo plato hecho con mucho amor, porque estamos en la familia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos unidos. En Cristo Jesús somos uno. En Cristo Jesús. Dígalo: en Cristo Jesús. Hay frases que las tenemos que decir aunque tardemos diciéndolas. Por eso, cuando entendemos esto, vamos a poder identificar la paternidad que Dios nos está dando en la visión y en la iglesia, haciéndonos una familia, dándonos una identidad, y es la paternidad en Cristo Jesús. ¿Por qué reconocemos a los maestros en Cristo Jesús? Reconocemos a los ayos en Cristo Jesús. Nos reconocemos hermanos en Cristo Jesús, pero no reconocemos la paternidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que le faltaba a los fariseos. Se sentían completos porque decían lo que hemos repetido: somos hijos de Abraham. Nuestros padres hicieron lo correcto. Un padre tenemos que es Dios. Pero el que les hablaba la verdad: te vamos a crucificar. Te seguimos, pero no porque creemos en ti. Te seguimos porque te queremos agarrar en una falta y sacarte un viral. Te preguntamos no porque queremos aprender, sino porque queremos tentarte. En Cristo Jesús, la paternidad que Dios le está dando a la iglesia, una de las revelaciones que usted puede hablar con libertad es: el pastor Daniel Urrutia, si usted es de Cosecha Final. Pero si es de la iglesia Los Ángeles con el pastor Hernández, si viene de la iglesia Lugar de Refugio, si viene de Utah, usted puede decir con libertad, así como dice: Él es mi padre espiritual. Así como honra a Abraham como su padre en la fe, así como honra a su padre biológico, usted puede decir con toda seguridad: ese hombre que me alimenta, ese hombre que me predica, ese hombre que me enseña, ese que me corrige, ese que me disciplina, ese que me habla la verdad, es mi padre en Cristo Jesús. Adoración. Ayúdeme con el púlpito, por favor. Póngase de pie. Jesús quería darles la paternidad que hoy nosotros estamos recibiendo a su pueblo. Pero su pueblo tenía media revelación o medio conocimiento, pero no tenía la revelación que Dios nos está dando ahora, que a nuestras autoridades espirituales, en este caso su pastor, quien tiene corazón de padre, usted lo pueda identificar y lo pueda recibir como un padre en Cristo Jesús. Quiero terminar con eso. La gente que entiende paternidad no busca a dónde ir, busca a quién ir. La mayor parte de las personas que se ofenden, que no tienen paternidad, ¿sabe qué es lo que buscan cuando salen? ¿A dónde ir? ¿A qué iglesia se van a meter? ¿A qué organización se van a meter? ¿A qué lugar? Algo más cómodo, algo más adecuado, algo más cerca. Quien no tiene paternidad, diga: busca
dónde ir. Dígalo, busca dónde ir. Pero el que recibe paternidad sabe a quién ir. Cuando tú necesitas un consejo, sabes a quién ir. Cuando tú necesitas una exhortación, sabes a quién ir. Cuando tú necesitas disciplina, sabes a quién ir. Cuando necesitas un abrazo, sabes a quién ir. Cuando necesitas corrección, sabes a quién ir. Yo sé a quién ir, no a dónde ir. ¿Dónde es un lugar? ¿Quién es una persona? Es una cobertura. Mire que hoy en día se está diciendo que las estrategias para consolidar a la gente es disipularlas. Yo lo creo. Pero hemos disipulado a muchos y muchos se han ido. Y se van con las estrategias que les damos y nos dividen. Porque pareciera ser que los disipulamos, los formamos y los capacitamos. Y se van con toda la doctrina. Se van con las enseñanzas de la unidad, de la unicidad. Y hablo de unidad, hablo de gente, de grupo. Se van sabiendo que no deben de dividir, pero se van discipulados. ¿Por qué? Porque lo más efectivo es discipular a los que son hijos, a los que tienen entendimiento de hijos, a los que tienen revelación de quién es su paternidad. Si usted no me cree lo que le digo, vaya a la Biblia. Pastores, si hemos perdido gente, Jesús también perdió y perdió a muchos. Yo perdí a 15. Jesús perdió a cientos de discípulos. Es más, si nos hacemos números de los tiempos que estamos pastoreando, ni llegamos a un pequeño porcentaje de lo que Jesús perdió. En Juan el capítulo 6 y el verso 60, Jesús comienza a dar un mensaje que empezó a incomodar. Un mensaje de verdad. Un mensaje fuerte. El pueblo va a ser probado si es hijo o no. Hablo de revelación. Cuando la palabra comience a ser dura. Cuando ya deje de haber palmaditas y hay más confrontación. Cuando dejen de haber aplausos y hay más regaños. Cuando hay más disciplina. Al oírlas, ¿qué oyeron? ¿Qué palabras? Jesús no los estaba ofendiendo, solo que ellos no entendían lo que Jesús estaba hablando. La gente a veces no se va porque se ofende, se va porque no lo entiende. Por eso les decía ayer, cuando eres hijo, si hay un poder que usas, es para convertir las piedras en pan. Fue duro el mensaje, le dice el esposo a la esposa, pero somos hijos y convertimos esas piedras en pan. Mientras algunos se van heridos, nosotros nos vamos comidos. Al oírlas, mire lo que dice aquí Pedro, Donnie, muchos, más de 25, y eran discípulos. Y eran sus discípulos. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Cómo que comer su carne y beber su sangre? No entendemos esto. Estaba mejor el sermón del monte. Ese sí lo entendimos. Pero comer su carne, beber su sangre, es dura la palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Sabe quién? Yo le voy a responder a estos que estaban murmurando.
¿Sabes quién puede oír la palabra aunque sea dura? Un hijo. Lo voy a repetir. ¿Sabes quién puede oír la palabra aunque sea dura? Un verdadero hijo. Me dolió, pastor, pero la oí y la entendí. Jesús le decía: ustedes me quieren matar a mí, hombre que les ha hablado verdad, porque están acostumbrados a que le digan lo que quieren oír. La comezón que tienen aquí es por lo que les gusta. Pero yo les digo la verdad. Te digo cuando estás mal. Te digo cuando estás equivocado. Te digo cuando estás equivocada. Te digo, corrige tu casa, corrige tu matrimonio, corrige tu puntualidad, corrige tu vida, corrígete. No solo hables, cumple. Y eso te duele. ¿Quién la puede oír? Verso siguiente. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, otra vez, sus discípulos, Pastor Hernández, murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Verso siguiente, dice la Biblia: pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues si que vieras al Hijo del Hombre. ¿Saben por qué se ofenden? Porque no ven al Hijo de Dios. Ustedes ven al hombre. ¿Cómo me va a regañar el que le di el pase el lunes? Pase de fútbol. ¿Cómo me va a venir a regañar el que le puse el plato de comida? ¿Cómo me va a hablar así? Porque solo estás viendo al Hijo del Hombre. Pero cuando veas al Hijo de Dios, la naturaleza espiritual, tú vas a entender que tú jugabas fútbol con el Hijo del Hombre, pero el que te está regañando es el Hijo de Dios. El que te está alimentando, el que te está corriendo, es el Hijo de Dios. Verso siguiente. El Espíritu, diga el Espíritu, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Muchas de esas palabras, hija, duelen, pero son espíritu y son vida. ¿Sabe por qué uno de mis textos favoritos? Quiero que venga al altar, le quiero ministrar aquí. Yo siento la presencia de Dios. Venga a cansarse conmigo de pie aquí. Tú has crecido por palabras que han traído espíritu y vida. Pastor Samuel, mira, ¿qué palabras impactaron a la samaritana? Se lo voy a decir tal como dice el escritor. Jesús estaba en el pozo de Jacob con ella. Dame de beber. La disputa, la debate. ¿Cómo tú me pides siendo judío y yo samaritana? Sabiendo que no se llevan entre sí. Y mire el tono de la voz de Jesús: ven acá, llama a tu marido. Así se lo dijo. Ven acá, llama a tu marido. Y ella le dijo: no tengo marido. Bien has dicho que no tienes. Porque el que tienes, 5 has tenido, y el que tienes no es tu marido. Era como para que ella diga: ¿quién te crees tú para hablarme así? ¿Quién te contó mi vida? Pero ¿sabes cómo se fue la samaritana? En lugar de irse ofendida, ella vio espíritu y vida en esas palabras y llegó a Sicar y dijo: vengan y vean al que me ha dicho todo lo que yo soy.
me voy de esa iglesia porque allá el pastor me habló duro. Pero los hijos que dicen hay espíritu y vida en el regaño, en la palabra, vengan y vean al que me ha dicho lo que otros no se atreven a decirme. Si el pastor te ha dicho algo, recíbelo como espíritu y vida. Solo Él se va a atrever a decirte lo que no estás haciendo bien. Gracias, Padre, porque tengo una paternidad en Cristo que me dice lo que no hago bien, que me dice lo que no hago bien. Verso siguiente. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio como contigo, juego contigo, viajas conmigo, pero yo sé que todavía no crees en mí. Convivo contigo, me has seguido todo el tiempo, pero yo sé quiénes creen en mí. Él sabía quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Verso siguiente. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno, el hecho de que estés conmigo, que seas un seguidor, no significa que mi Padre te dio para mi paternidad. Quiero que sepan que los hijos Dios los da para la paternidad. Si Dios te trajo aquí, es porque Él te dio a esta paternidad. Esa llamada que recibiste para un cambio tan drástico es porque entendió algo esta mujer y dijo: yo fui dado para esa paternidad. Cuando alguien entiende que es dado para una paternidad, es capaz de dejar muchas cosas, muchas relaciones, muchas conexiones, muchos privilegios, muchos títulos, muchos sombreros, y dicen: yo fui dado. Jesús dijo: les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verso siguiente. Y desde entonces otra vez, ¿cree que es casualidad? Juan 6:66. ¿Qué número es ese? La marca de la bestia. ¿Cómo está marcando la bestia últimamente? Con puras ofensas. Mientras la gente está esperando que se levante un ser humano ahí con todas las características que se nos han enseñado, Él ya te marcó con la ofensa. Ya no estás en el propósito, ya rechazaste tu paternidad, estás lejos del camino de Dios porque estás ofendido. Muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Significa que mientras iban con Jesús avanzaban, pero por la ofensa, por no tener entendimiento, estaban volviendo atrás. Y toda la inversión de tiempo y todo lo que sacrificaron y todo lo que dejaron, estaba Jesús por delante y ellos estaban volviendo atrás. Ya no andaban con Él. Los que dejan de andar con Jesús dejan el propósito. Los que se alejan de la voluntad de Dios vuelven atrás. Los que dejan la casa de su Padre se desconectan. Yo dije algo, pastor, y lo repito: nunca pierdes un lugar, pierdes ritmo. Verso siguiente, ya vamos a terminar. Mire la seguridad de un llamado. Cuando estás seguro que lo que tienes es porque Dios te lo dio, no tienes miedo que se vayan. ¿Sabe qué es lo que me sanó cuando perdí? Aparentemente perdí, pero creo que es que hay que decirlo bien. Se fueron. Cuando Dios me dijo: si no están contigo y tú estás en la verdad, es porque yo no te los di. Suéltalos. Este hombre quería quedarse solo, y lo que cuesta formar discípulos. Pero mire lo que le dice: hey,
¿Se quieren ir también? Mire, vaya. Yo no voy a cambiar el mensaje. Yo no voy a cambiar el desafío. Yo no voy a cambiar el reto. Mire, pero digo, los hijos no buscan dónde, buscan a quién. Si es un parque, ahí estoy con él, porque no busco dónde, busco a quién. Verso siguiente. Y le respondió Simón Pedro. La doble naturaleza. Simón el hijo del hombre, Pedro el hijo de Dios. Señor, ¿a quién? No a dónde. No a dónde. Yo sé que hay muchas opciones alrededor, pentecostales, apostólicos, unicitarios. Yo no busco dónde, a quién. ¿A quién? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos a quién vamos. Verso siguiente, dice la Biblia, y nosotros hemos creído, aleluya, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dale gracias a Dios. Levanta tus manos, porque tú tienes a quien ir. Tú tienes paternidad. Tú tienes cobertura.